El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. Es el 2 de agosto de 1953. La reforma agraria es esencialmente el paso más importante que se ha dado en la época republicana en el intento por integrar al país. La medida significó, entre otras cosas, la incorporación de casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores. Se eliminó un sistema de explotación y una estructura económica muy próximos al feudalismo. El pongueaje que se practicaba aún y a pesar de su abolición en 1945. La medida no estuvo exenta de violencia por las acciones de campesinos armados que comenzaron a tomar por su cuenta haciendas. El decreto de la reforma agraria se firmó en Cochabamba ese 2 de agosto de 1953, en Ucureña exactamente. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. El principio básico sustentado fue: la tierra es de quien la trabaja. La liquidación total del latifundio en el altiplano y los valles. Este trabajo se hizo en forma definitiva y aunque con lentitud. Luego se realizaron la entrega de títulos de propiedad a los campesinos. Sin embargo, se asegura que el gobierno le dio tierras a los campesinos, pero no los medios para trabajarla. Un tema que sigue siendo una asignatura pendiente del Estado boliviano. Crónica, pasajes de nuestra historia. La reforma agraria, medida que buscó cambiar la distribución de tierras, fue un hito histórico en nuestro país que afecta al sector agrícola hasta el día de hoy. Pero primero hablemos de qué se entiende por reforma agraria. Es un proceso político en el que se dan medidas económicas y sociales que buscan redistribuir la propiedad para aliviar la desigualdad junto con la mejora de la productividad agrícola. Para lograrlo, se utiliza la intervención gubernamental y la coerción del Estado. Lo anterior se basa en dos suposiciones. La primera es que la distribución más equitativa de la tierra va a traer efectos deseables. Y la segunda es que los beneficios de esta a largo plazo van a ser mayores que los costos para lograrlo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué fue lo que pasó en el Perú? El general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en 1968, tras un golpe de estado al presidente electo Fernando Belaúnde Terry. Con el ejército de su lado, inició una dictadura abiertamente de izquierda que duró 7 años e incluyó la estatización de la industria y el control gubernamental de las telecomunicaciones. Al año de su mandato, en 1969, promulgó la Ley de Reforma Agraria en el Perú, justificado en los puntos mencionados. Así, se expropiaron alrededor de 9 millones de hectáreas para aproximadamente 370.000 familias, una cuarta parte de la población rural total. Esto se dio a través de la compra forzada de grandes latifundios, aunque también incluyó propiedades medianas y pequeñas. La valorización de estas tierras fue considerablemente baja y la mayoría fueron canceladas con bonos que hasta el día de hoy no se pagan. Las tierras eran entregadas a los adjudicatarios, quienes se comprometían a pagar en un plazo de 20 años. La mayoría de ellos no eran propietarios individuales, sino cooperativas formadas por los campesinos o ex trabajadores de los latifundios. Las más importantes eran las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrícolas de interés social, con el 76% del total de tierras expropiadas. Esta tendencia de agrupar a los beneficiarios fue una de las razones por las que no se cumplieron las expectativas. La característica colectiva de la propiedad distorsionó la entrega de tierras y dificultó la toma de decisiones.
Además, a pesar de ser trabajadores y accionistas a la vez, el manejo diario de las tierras estuvo a cargo de tecnócratas agrónomos designados por el Estado. Adicionalmente, los campesinos no podían vender sus tierras, pues era garantía a favor del Estado hasta el pago de la llamada deuda agraria. Además, el valor de las tierras que recibieron los campesinos varió considerablemente. Esto porque se infló la superficie agropecuaria, es decir, se incluyó dentro de tierra agrícola tierras fértiles, pero también las improductivas, las sobreexplotadas, pastos naturales, entre otras. Así, se habría agregado un 38% más de la superficie realmente productiva. Esto creó una diferencia entre la distribución de haciendas costeñas y las de la sierra. Por ejemplo, 1000 hectáreas de pastos naturales en la sierra podrían sostener alrededor de 500 cabezas de ganado ovino, que con su producción de lana y carne podrían generar un ingreso bruto anual de 2.400 soles. No obstante, esta cantidad de tierra podría ser considerada un gran latifundio en una hacienda azucarera en la costa, pero podría significar pobreza extrema en la sierra. Entonces, ¿se cumplieron los objetivos de la reforma? Existen varios factores por los que podríamos considerar que la reforma agraria fue fallida. Por ejemplo, los indicadores de bienestar bajaron considerablemente en nuestro país y pasamos a ser uno de los 3 países con mayor tasa de desnutrición en toda la región. Como sabemos, uno de los objetivos era mejorar el nivel de vida del campesino y a pesar de que en un inicio parecía ser beneficiado, empeoró enormemente para el final de la reforma. Por ejemplo, la misma canasta alimenticia que equivalía a 27 horas de trabajo en el campo en 1971, para 1985 equivalía a 89 horas de trabajo. También, la producción agraria nacional sufrió considerablemente. A partir de 1971, la producción de los 13 principales cultivos del país, sin incluir al café por encontrarse en la selva, bajó en 18%. Finalmente, el nivel de productividad fue severamente afectado. Entre 1970 y 1980, pasamos de tener el índice más alto de contribución de la productividad con respecto al crecimiento del PBI agropecuario en la región, a contribuir negativamente. Esto en parte por la falta de inversión en tecnología. La proporción de latifundios y minifundios hasta el 2012 no varió mucho desde 1961, antes de que se implementara la reforma. Lo que sí cambió fue la producción agrícola, su rendimiento y la calidad de vida de los campesinos. Hoy, a pesar de las mejoras, aún estamos considerablemente retrasados en producción agrícola y la falta de tecnología se hace notar si nos comparamos con otros países de la región. ¿Y tú, crees que la reforma agraria fue beneficiosa? Si quieres ver más videos como este, visita nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Reforma agraria de los años 60, 70 y retorno a la democracia. A inicio de los años 60, se da el ascenso del movimiento campesino e indígena. Intentos de modernización por la clase terrateniente y la influencia de la reforma agraria implementada por la Revolución cubana. Estas influencias lleva a que el Estado empiece a considerar la necesidad de una ley, es así que, el 11 de junio de 1964 se expidió la Ley de la Reforma Agraria y Colonización, en el cual participaron representantes de la Comisión de Alianza para el Progreso y de las cámaras de Agricultura, Terratenientes y Burguesía Agraria, con un carácter desarrollista y capitalista, donde trata de eliminar las formas obsoleto de tenencia de tierra y contratación de trabajo agrícola, lejos de reflejar las aspiraciones de las masas campesinas e indígenas. Los principios básicos de esta reforma se basan en eliminar las relaciones precarias de producción, parcelar las haciendas del Estado y adjudicarlas a los campesinos precaristas, impulsar el proceso de colonización agraria, desmontar el sindicalismo agrario que estaba bajo influencia de los partidos de izquierda. Para ejecutar la política agraria y de colonización, se constituyó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC, llamado a formular, dirigir y llevar a cabo programas de la reforma agraria. Esta ley se creó como un efecto tranquilizador o de amortiguación social, que más bien dinamizó exigencias de lucha por la tierra. Donde nacen nuevas organizaciones. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, FENOC. Y el Ecuador Estado Plurinacional, ECUARUNARI.
La consigna, tierra para quien trabaja, se extiende por todo el país, así que la Iglesia también decide realizar su propio proceso de reforma agraria en tierras de su patrimonio, dando origen a la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, CESA. Recalcando que los latifundios de esa época tenían una extensión alrededor de 2.000 hectáreas y los minifundios una extensión de 1,7 hectáreas. Las causas de las expropiaciones son: tierras improductivas, deficientemente explotadas, las que exceden los límites de propiedad, las cuales resultaron inaplicables, ya que tuvieron lugar negociaciones directas entre propietarios y precaristas. Pero estos principios quedaron como simples enunciados, debido a que lo único que se buscaba era derribar los obstáculos para que se involucren y afiancen en el campo las relaciones capitalistas de producción. De este modo se expidió la ley que no significó cambio radical alguno en las condiciones de la tenencia de tierras, ya que en su mayoría se reunieron personas de la burguesía y terratenientes los cuales buscaban proteger el beneficio de sus tierras. La presión por la tierra se radicaliza, siendo más firme, ahora la consigna que se escuchaba por las calles era: con ley o sin ley haremos reforma agraria. Así que Velasco Ibarra se ve obligado a dictar en 1970, el Decreto 1001, que declara abolido el trabajo precario en las zonas arroceras, constituyendo una significativa experiencia de la reforma agraria. Esta ley tenía objetivos claros: integración nacional, transformación de las condiciones de vida del campesinado, redistribución del ingreso agrícola, organización de un nuevo sistema social de empresa de mercado. Al contribuir la reforma agraria a que mejoren los ingresos de los campesinos, contribuye también a que se incrementen los consumidores de productos industrializados, actuando así como un mecanismo de presión para los grandes y medianos propietarios de tierra, sintiéndose obligados a modernizarse en el sentido capitalista, es decir, convertirse en empresarios agrícolas. Es así que el 9 de octubre de 1973, se expide la Ley de la Reforma Agraria. Debido a la influencia y presión de los terratenientes, se incorporó la Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Capitalista en el campo, la cual no se dirigía a la destrucción del latifundio tradicional, fuente y raíz de todos los males que padecían los campesinos, sin cambio alguno de la estructura de la propiedad rural. La concepción de desarrollo de las fuerzas productivas, es la que va a estar presente en la Ley de la Reforma Agraria promulgada en el año de 1973, por el gobierno militar nacionalista de Rodríguez Lara. La Ley de Reforma Agraria únicamente sirvió para ratificar aún más la propiedad de la tierra a los grandes terratenientes, para avanzar con la frontera agrícola y dejar sin derecho al agua de riego a las comunidades. Estableciendo que la propiedad privada de la tierra podría ser de hasta 1.800 hectáreas en la sierra y en la costa de 3.500 incluyendo páramos y sabanas. La Ley de la Reforma Agraria no causó mayores efectos, ya que la tierra fue adquirida mediante compra, teniendo acceso tanto los que eran masipungueros y gente de las mismas comunidades que tenían un poco de recursos económicos. Siendo fallida esta ley, ya que no asalariados agrícolas, campesinos, exhuasipungueros, que eran los interesados directamente en la reforma agraria, no fueron tomados en cuenta para la planificación de esta.